Muy buenos días, Dios te bendiga, te saluda una vez más tu hermano y amigo Salmón Almanzar Paulino, simplemente siervo de Jesucristo, del programa El Hombre y la Biblia. El Hombre y la Biblia es un programa de Dios para bendecir tu familia, bendecir tu casa y bendecir todo tu entorno. Que Dios te bendiga más. Dentro del programa El Hombre y la Biblia estamos desarrollando la serie titulada Mi teología es doctrina de Dios. Mi teología es doctrina de Dios. Dentro de esta serie titulada Mi teología es doctrina de Dios, estamos desarrollando el tema 12 naturaleza humana. 12 naturaleza humana. Hemos hablado muchas de ellas en temas anteriores, de muchas de ellas hemos hablado. Pero dentro de ese tema tenemos un tema titulado venta. Trabajar es una naturaleza humana. Todo el mundo sabe que Dios, o sea, mejor dicho, todas las personas saben que Dios mandó al hombre a trabajar. No lo mandó para otras cosas, sino a trabajar. Entonces, el trabajo es una naturaleza humana. Todo el mundo sabe que trabajar es una naturaleza humana. Entonces, dentro de esa naturaleza humana, trabajar, estamos dando de lo que Dios me dio. Dios me dio el don de venta y como Dios me dio el don de venta, me ha placido hablarte de este curso de venta, que se divide en la siguiente parte. 5 pasos para trabajar con la gente. Digo, 5 pasos para la venta directa, 3 pasos para trabajar con la gente y 8 pasos para el éxito en la venta. Ya hemos dado 3 pasos para trabajar con la persona, contacto visual, una leve sonrisa, seguridad en sí mismo. De los 8 pasos para el éxito hemos ya desarrollado tener una excelente actitud y ser puntual. Estos pasos para, para alcanzar el éxito en la venta son tener una excelente actitud, ser puntual, estar preparado, trabajar 8 horas diarias más necesario, trabajar su territorio correctamente, proteger su actitud, saber dónde está, qué hace y por qué lo hace. Y octavo paso, tomar control. Hoy estaremos tratando el paso número 3, estar preparado. Hay que prepararse. Entonces, déjate decir de estar preparado que debemos de estar conscientes de que la Biblia en Deuteronomio 29:29 dice las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas a nosotros. O sea, si el texto bíblico no ha sido revelado, yo no debo de hacer doctrina de un texto bíblico que no haya sido revelado. La doctrina o la predicación la debo siempre de desarrollar de temas que ya hayan sido revelados en la Biblia. En la Biblia hay muchos temas que no han sido revelados. Nadie me puede decir las conversaciones que tuvieron Adán y Caín. Nadie me puede decir las conversaciones que tuvieron Adán y el hermano de Caín, Abel. Ni tampoco me pueden decir las conversaciones que tuvieron Abel y Eva. Entonces, hay muchas cosas en la Biblia que no han sido reveladas y por lo tanto de las cosas que no han sido reveladas no debemos de hacer doctrina. Solo debemos de hacer doctrina de las cosas que ya han sido reveladas. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios y las reveladas a nosotros. Pero hay doctrinas que han hecho, o mejor dicho, religiones. Hay muchas religiones que han hecho doctrina para atacar los textos bíblicos que ya han sido revelados. Fíjate bien, están atacando textos bíblicos que ya han sido revelados. ¿Y qué están usando para atacar textos bíblicos que ya han sido revelados? Textos bíblicos que no han sido revelados. Cuando tú observas los textos bíblicos que ellos exponen, si lo tomas en cuenta esos textos bíblicos, muchas personas tienen diferentes opiniones sobre ese texto bíblico. Si el texto bíblico ya ha sido revelado, nadie tiene una opinión diferente. Toda persona sabe que si el texto bíblico ya fue
revelado, todo el mundo tiene la misma opinión. Isaías capítulo 3, verso 16, un texto bíblico que ya fue revelado, pero las religiones han inventado que tienen texto bíblico, y cuando tú vas a esos textos bíblicos que ellos usan para atacar a Isaías 3:16, que lo atacan con esos textos bíblicos, no han sido revelados, porque cuando tú pides de ese texto bíblico opinión a otra persona, te va a decir cada uno algo diferente sobre ese texto bíblico. Cuando la persona te dice algo diferente sobre ese texto bíblico, porque no ha sido revelado. Texto bíblico también revelado, ya sabemos cuáles son. Tú lo conoces bien. Textos bíblicos que ya han sido revelados. Por ejemplo, textos bíblicos que ya han sido revelados son los frutos de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidia, herejía, homicidio, borrachera. Entonces, esos textos bíblicos ya han sido revelados. Nadie te va a decir que no comprende eso. Esos textos bíblicos ya fueron revelados. Entonces, Satanás, ¿qué hace Satanás? Manifiesta en la persona esos frutos de la carne. Eso se le llama fruto de la carne. ¿Por qué se le llaman fruto de la carne? Porque Satanás manifiesta en el cuerpo de la persona esos frutos de la carne. Satanás toma los frutos de la carne y los manifiesta en el cuerpo de la persona. Esto es cuando la persona no ha renunciado a ellos. Mientras la persona no ha renunciado a los frutos de la carne, Satanás toma esos frutos de la carne y los manifiesta en la persona. Los frutos de la carne, todo el mundo lo conoce y todo el mundo está de acuerdo que son los frutos de la carne. Sencillamente, Satanás toma y manifiesta en la persona esos frutos de la carne. Por eso la persona debe de renunciar a esos frutos de la carne y saber que Dios no le ha dado a la persona espíritu de cobardía, sino que le ha dado espíritu de poder. No le ha dado espíritu de cobardía. Entonces, cuando entiende la persona que ya Dios, a través de Jesucristo, le dio espíritu de poder, sencillamente renuncia a esos frutos de la carne. Y cuando Satanás lo quiere manifestar en su cuerpo, le dice: Satanás, tú no puedes manifestar en mi cuerpo este fruto de la carne, porque ya yo tengo el poder de Cristo. Cristo me dio poder. Cristo no me dio espíritu de temor, sino espíritu de poder y de dominio propio. Entonces, pero hay doctrinas que dan pena, tomando textos bíblicos que no han sido revelados para atacar a Isaías capítulo 3, verso 16. Es un texto bíblico que ya fue revelado y todo el mundo lo conoce. Así sabemos que esa doctrina tienen que ir a lo que dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová y las reveladas a nosotros. Si no han sido reveladas, pura y simplemente no debe de hacer doctrina ni debe predicar de un texto bíblico que no haya sido revelado. Hay muchos textos bíblicos que ya fueron revelados. Debemos de estar preparados para saber que hay doctrina que usan textos bíblicos que no han sido revelados para atacar a textos bíblicos que ya han sido revelados. ¿Por qué lo hacen? Porque no quieren renunciar a fruto de la carne. No quieren renunciar a algún fruto de la carne. Y porque no quieren renunciar a algún fruto de la carne, porque no le interesa renunciar a algún fruto de la carne, entonces toman textos bíblicos que no hayan sido revelados y atacan al texto bíblico que ya fue revelado. Eso usted lo podrá comprobar examinando las diferentes doctrinas y religiones. Entonces, la Biblia dice claro: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. San Juan 8:32. Jesucristo puede libertar a la persona. Entonces, volviendo al tema de estar preparado, que es el tercer paso de los 8 para alcanzar el éxito. Dentro de esto de alcanzar, de los tercer paso, estar preparado para alcanzar el éxito,
como sabrá, los filósofos en la antigüedad desarrollaron lo que se llama la oratoria. El padre de la oratoria es griego, se llamaba Seneca. Seneca era idólatra. Por eso no podemos traer lo de Seneca para interpretar la Biblia, porque no es para interpretar la Biblia, no es para interpretación. La oratoria no es un asunto de interpretación. La oratoria consiste en tomar un tema que ya las personas conozcan y exponer mi opinión sobre esa circunstancia, ese evento o ese texto ya conocido. O sea, yo no puedo tomar algo desconocido y hablar de algo desconocido. Yo debo de hablar de algo conocido. Entonces en oratoria se enseña que debo por eso de coordinar y unir todas las palabras en un solo sentido para expresar de una manera correcta el concepto deseado. Son 9 sentidos y ya tú lo conoces. ¿Por qué tengo que tomar en cuenta en este asunto de la oratoria los 9 sentidos: colectivo, individual, propio, despectivo, particular, diminutivo, aumentativo, etcétera? ¿Por qué debo de tomar en cuenta los 9 sentidos? Porque debo de coordinar y unir todas las palabras en uno de esos sentidos que ya he seleccionado. Selecciono el sentido, que son 9, puede ser colectivo, puede ser propio, puede ser individual, puede ser particular, puede ser aumentativo, puede ser diminutivo, puede ser despectivo, y no salirme del sentido seleccionado para hacer la exposición. Entonces, después que tengo el sentido seleccionado, lo coordino con relación a tiempo, género y número. Coordinar el sentido con relación a tiempo, género y número. Y entonces cuando ya he coordinado las palabras, observando el género, tiempo y número en un solo sentido, paso a la siguiente etapa: poner título al tema. El tema va a depender, vamos a decir, de lo que yo voy a expresar, porque puede ser que quiera hablar de algo invisible, pero también puede ser que quiera hablar de algo invisible. Entonces, si el tema es invisible del que estoy hablando, como el oxígeno, que usted no lo puede ver, como el sonido, que no lo puede ver, entonces debo de elegir un tema que armonice con ese sentido, seleccionarlo de la manera correcta, porque hay cosas invisibles que el hombre habla de ella: el sonido, la música, el sonido. También el hombre te habla del oxígeno, del olor. Son muchos temas que son invisibles. Entonces, debo de elegir el tema, coordinar y unir todas las palabras en ese sentido, observando género, tiempo y número, para poder expresar de una manera correcta el concepto deseado. Las palabras, por eso es que hay que coordinarlas. ¿Por qué hay que coordinar las palabras? Porque toda la palabra, cuando se escribe o se pronuncia, cambia su significado, su categoría y su clasificación. Toda palabra, cuando se pronuncia o se escribe, cambia su categoría, su tipo y su clasificación. Ejemplo, el verbo. El verbo puede hacer la función del sustantivo. Corre para que llegue, estudia para que progrese, estoy usando un verbo. El que entre aquí progresa, estoy usando un determinante. En fin, las palabras cambian el significado, cambian su categoría, cambian su clasificación dependiendo del lugar que ocupe en una oración gramatical. Por eso hay que saber expresarse observando que las palabras cambian el significado y por el lugar que ocupa en una oración gramatical. Juan lo dijo claro: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando ahí de Jesús. Lo que le está diciendo a la gente: Dios es un solo Dios. No son 3 dioses, es un solo Dios. Y cambia de categoría conforme a las necesidades de la persona. Un solo Dios
que cambia de categoría dependiendo de la necesidad de la persona. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo, que cambia de categoría conforme a la necesidad de la persona. Entonces la palabra Dios la palabra Padre tiene diferentes clasificaciones. La palabra Hijo tiene diferentes clasificaciones. La palabra Espíritu Santo tiene diferentes clasificaciones. Entonces, por eso es que hay que tomar en cuenta que toda traducción será de manera equivalente, no hay traducción exacta. De ahí es que yo debo entonces de observar los siguientes detalles. La homilética y la hermenéutica no son para trabajar asuntos bíblicos, no son para eso, sino que son para construir discursos. Y el discurso se debe de construir de temas que ya las personas que estén en el lugar a la que me voy a dirigir conozcan. No puedo elaborar un discurso, por eso siempre los discursos tienen una indicación a quién son dirigidos, a qué público le estoy hablando. Y aparte de la indicación, tiene lugar, tiene personaje y tiene época. Yo no puedo venir con un discurso que no tenga personaje, que no tenga lugar, que no tenga época. Entonces, en cuanto a la venta, amado hermano que escucha, para que cuando esté frente a los clientes sea un hombre de éxito, existe lo que se llama el discurso de David. El discurso de David, terminado en P, se divide en 5 partes. Usted puede construir 5 discursos diferentes, 4 discursos diferentes. Usted puede construir 4 discursos diferentes del mismo producto. Un discurso con relación a la descripción del producto. Puede construir un discurso con relación a la acción del producto, que hace el producto. Puede construir un discurso con relación a la indicación del producto. Puede construir un discurso con relación a la presentación del producto. O sea, cuando tengo estos 4 discursos que ya los he construido, lo tengo en mi mente, estoy en el territorio, yo voy a ver al cliente. Entonces voy a observar cómo trabajó el vendedor anterior, qué estaba destacando del producto, qué era lo que el vendedor anterior estaba destacando del producto. Si estaba destacando del producto la presentación, entonces yo no toco la presentación, entonces yo toco la indicación o puedo tocar la ventaja del producto. David, la D, descripción del producto, la A, acción del producto, la B, ventaja del producto, la I, indicación del producto, la P, presentación del producto. De cada uno de ellos usted construye un discurso. D, descripción del producto, un discurso de la descripción del producto. A, un discurso de la acción del producto. B, un discurso de la ventaja del producto con relación a otro. Y indicación del producto y P, presentación del producto. Cuando manejo todos estos discursos y estoy frente al cliente, voy a ver la competencia con cuál de ellos se estaba expresando frente al cliente. Entonces, por eso digo que la hermenéutica y la homilética son para desarrollar temas conocidos. Yo no puedo ir a una farmacia a presentarle asuntos de ferretería. No puedo ir a una farmacia a presentarle asuntos de ferretería. No puedo ir a una ferretería a presentarle asuntos de farmacia, porque la farmacia conoce los asuntos de la farmacia, pero la ferretería conoce los asuntos de la ferretería. De modo que debo de estar consciente de saber que la persona siempre debe de dominar lo que yo estoy exponiendo. Entonces yo lo que voy a exponer es mi punto de vista sobre el tema. Por eso hay muchas religiones que cayeron en la trampa de San Agustín ofreciendo la hermenéutica y la homilética para interpretar textos bíblicos. Si usted va a una ferretería a vender asuntos de farmacia, dígame usted, es lo mismo
a que si yo tomo un texto bíblico que no haya sido revelado, nadie lo conoce. Voy a ir al supermercado a vender asuntos que no tienen que ver con el supermercado, asuntos muy diferentes. No, debo de ir al supermercado a vender asuntos que el supermercado conoce. Si el supermercado no vende asuntos de vehículos como aceite, gasoil, porque debo de ir al supermercado a vender ese asunto. Entonces, en cuanto a la homilética, la primera parte es el tema. Luego del tema viene la oración de transición. Es para pasar al desarrollo. El desarrollo lo puedo dividir en tres partes diferentes y para eso debo de construir en el desarrollo una frase que encierre la, coordinar y unir todas las palabras en un solo sentido a fin de expresar de una manera correcta el concepto deseado, observando género, tiempo y número. Oración de transición para pasar al desarrollo. El desarrollo lo puedo dividir usando esta frase. Por ejemplo, el que lucha sufre. Todos los temas deben de ir encabezados. El que lucha sufre. O sea, todos los subtemas en el desarrollo. Luego del desarrollo, entonces voy a presentar la propuesta. ¿Cuál es mi propuesta que tengo? Y luego será la conclusión. Entonces, tema, oración de transición, desarrollo, propuesta y conclusión. Debo de hacerle a cada palabra del discurso de David. A cada discurso de eso debo de hacer un desarrollo dentro de este discurso, dentro de la descripción del producto, es un discurso, dentro de la acción del producto, es otro discurso, de la ventaja del producto, es otro discurso, de la indicación del producto, es otro discurso, de la presentación del producto, es otro discurso. Usted tiene que estar preparado cuando va al terreno. Usted no puede ir al terreno a improvisar. Usted toma primero el producto y le hace estos 5 discursos para ver cuáles de estos discursos le presentaron quienes, los vendedores anteriores. Los vendedores que pasaron antes que usted, observe bien si esa persona hicieron un discurso basado en alguno de esos productos. Recuerde que la hermenéutica es para trabajar texto o exposiciones invisibles, o sea, de producto invisible o de producto visible. Si estoy hablando de productos visibles, el tema tiene que ir con producto visible. Si el tema es producto invisible, debo de ir con producto invisible y hacer comparaciones correctas. Un producto invisible del que la gente habla es de la música. Yo no, si yo no manejo bien el sentido abstracto con relación a la música, el sentido visible, debo entonces de prepararme para hablar de una manera, para poder coordinar y unir todas las palabras en un solo sentido a fin de expresar de una manera correcta el concepto deseado. 9 palabras gobiernan nuestro idioma, pero 9 palabras gobiernan todos los idiomas. Todos los idiomas son gobernados por 9 palabras. Ya usted la conoce. Sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, determinante, conjunciones, interjecciones. Entonces, cuando usted toma esas 9 palabras, se va a dar cuenta que cambian de significado por el lugar que ocupan en una oración gramatical. Por eso le hago la siguiente propuesta. Antes de salir a la calle, debe de tener estos 5 discursos ya trabajados. Ya debió de haber trabajado estos 5 discursos. Digo, estos 4 discursos. Descripción del producto, acción del producto, ventaja del producto,
presentación del producto. Hay productos que tienen diversas presentaciones. Entonces, un discurso a cada uno de esos. Y para recordarlo, solamente tiene que asociar estos discursos a la palabra David. En su mente usted se graba David, va a hacer un discurso a cada uno de esos productos y va a ir a la calle a desarrollar un discurso que ya le practicó a uno de esos. Entonces, debe de observar en la calle cuando esté trabajando cuál de esos discursos le presentó el vendedor anterior para usted presentarle un discurso dentro de David. ¿Eh? Ya va a ser diferente, no es lo mismo un discurso con relación a la presentación del producto a un discurso con relación a la indicación del producto. Concluimos con lo siguiente punto. Recuerde, la oratoria basa según Seneca, el padre de la oratoria de Grecia. Según Seneca, la oratoria se basa en los siguientes puntos. Que el público conozca el tema del que usted va a tratar, porque usted lo que va a hacer es a expresar su idea. La gente generalmente toma dos ideas diferentes y de esas dos ideas diferentes construye una y a eso se le llama creatividad. Tomo la idea de un vendedor, tomo la idea de otro vendedor, entonces construyo mi propia idea y a eso se le llama creatividad. Tiene que ser una persona, por eso, creativa. No sea una persona que copie, sea una persona creativa y para eso es que la persona se debe de preparar. Con relación a los frutos de la carne, ya usted sabe que Satanás lo que hace con los frutos de la carne es que lo expresa en el cuerpo de la persona. Por eso la Biblia dice, manifiesta son las obras de la carne. Satanás manifiesta, Satanás toma un fruto de la carne y lo manifiesta en el cuerpo de la persona. ¿Para qué Satanás toma, por ejemplo, codicia? En el baile, ¿qué es lo que Satanás está en el baile colocando en el cuerpo y en la mente de la persona? Codicia. La persona del sexo opuesto le codicia a usted cuando baila. Nunca a un hombre le gusta una sola mujer, a una mujer nunca le gusta un solo hombre. Entonces Satanás pone el fruto de la carne, codicia a través del baile. O sea, yo bailo y cuando yo bailo, alguna mujer me va a codiciar. Cuando una mujer baila, algún hombre la va a codiciar. Por eso cuando la persona viene a Cristo, renuncia al baile. Porque la Biblia dice, no codiciará. La mujer, es clara la Biblia, la mujer, ese texto lo entiende todo el mundo, no codiciará a la mujer de tu prójimo. Cuando yo bailo, estoy provocando que alguna mujer me codicie. Y de ahí es que vienen los diferentes bailes, por ejemplo, el baile del tubo. Las mujeres bailando en el tubo es para que los hombres la codicien. La intención de Satanás con el baile es que la persona del sexo opuesto la codicie. Entonces, simplemente usted tiene que observar los frutos de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera y cosas semejantes, el apóstol, en los frutos de la carne. Entonces, esto está claro. Pero muchas iglesias modernas y religiones toman textos bíblicos que todavía no han sido revelados para atacar textos bíblicos que ya fueron revelados, como el bailar no es pecado. Usan textos bíblicos que no han sido revelados. Que Dios se le bendiga. Feliz todo el día. Se despide de usted simplemente su hermano y amigo Salomón Almanzar Paulino.